Bienvenidos correlones, estamos en el circuito corto de Mid-Ohio en la clase GT del multijugador destacado. Estoy a bordo del Corvette C8, que recientemente en los comentarios un compañero me había solicitado que por favor hiciera un video con el Corvette C8 y que le explicara la configuración que yo utilizo para este tipo de carreras. Luego del resumen les voy a explicar en detalle cuáles son los reglajes que yo utilizo para ver si te funcionan a ti. Por lo pronto la carrera es una carrera bastante corta, muy rápida, pero lo interesante es que es lluvia, y una lluvia torrencial, que eso también complica muchísimo la adherencia, y el Corvette realmente no es que tenga un excelente desempeño en la lluvia, así que vamos a hacer todo lo posible por escalar. Tengo la buena fortuna de que la parrilla no está completa, apenas somos 6 corredores, así que va a ser una pelea muy cerrada y ya te voy a mostrar qué fue lo que pasó. Ok, si ya conoces ligeramente el Corvette C8, sin duda debes saber que es un coche estupendo porque de hecho es uno de los coches más populares en esta categoría. Tiene un buen desarrollo de potencia, un buen desarrollo de velocidad punta, pero tiene muchísimo torque, así que tienes que practicar mucho con él para garantizar que no vayas a perder el control de la potencia. Tienes que regular mucho la potencia con el acelerador. ¡Uy! Ahí se me deslizó peligrosamente y me impacto en un costado con René, que está a bordo del otro Corvette C8 amarillo, así que le cedo espacio allí para que pueda avanzar sin más tropiezos. No le quiero seguir estorbando y René hace todo lo posible por conservar allí la parte interna. También el Porsche RCR lo está presionando, así que bueno, señores, conducta ética por encima de todo, en la medida de lo posible, pero eso no significa que no vaya a pelear por el podio, así que le asomo la trompa por fuera en el corte de esta curva y uy, casi se me va el coche nuevamente, así que tengo que regular muchísimo. Y René está perdiendo mucho rendimiento, está frenando demasiado en las curvas y eso también nos pone a nosotros en riesgo de colisionar y de penalizaciones, y también de que yo pueda perder el control porque estoy usando la succión, lo cual hace que tenga menos sustento para mantener allí la comunicación de las gomas con el asfalto, o la poca comunicación que hay considerando las condiciones de lluvia. Así que René también está tratando de bloquear ahí el acceso a la trazada y está peleándose muchísimo con el coche. Yo siento que no tiene mucha experiencia o que su configuración está muy desbalanceada. Así que el Porsche, aquí se formó un trencito, el Porsche me impacta en la parte posterior y yo le doy un pequeño contacto ahí a René nuevamente y logro adelantarle en la recta de las emociones, pero yo necesito entrar en el embudo, en la salida de boxes, para conseguir un poco más de espacio, y en esta oportunidad sí funciona bien, consigo mantener el control, no se me desliza tanto, así que ya puedo seguir avanzando. El líder está a casi 7 segundos por delante. El corredor de nombre X Sátiro ha conseguido una ventaja importante luego de ese inicio tan difícil, mientras que la segunda plaza está a 3 segundos 900 milésimas por delante. Creo que es un Mercedes AMG el que va en la segunda posición. El corredor de nombre UQ también se ha escapado ligeramente, pero creo que nosotros tenemos rendimiento y vuelta suficientes para poder alcanzarlo. Ahí ya le di la trompa, ya le di las luces traseras al AMG. Es un AMG blanco, así que vamos a ver qué podemos hacer en las próximas vueltas. Ya estamos por concluir la segunda de las 6 pautadas en Mid-Ohio, y como puedes ver, las condiciones climáticas no mejoran. Lo bueno es que las gomas van a soportar hasta el final sin ningún inconveniente. Esta es una carrera muy corta que se pasa rápido, y la degradación va a ser muy lenta también por el clima, así que no va a haber ningún inconveniente. No tenemos que entrar a boxes, solo tenemos que ocuparnos de la trazada, además de dominar ahí el coche, el torque, la aceleración, para que no perdamos adherencia, o al menos no mucha, y poder mantener un ritmo de carrera competitivo. De momento no sé cuál será el mejor tiempo de vuelta, acabo de descontar un par de segundos, y ahí puedo observar el Mercedes AMG que perdió el control luego de la recta de las emociones, lo que también hace que nosotros le descontemos más tiempo. Ya estamos a 1 segundo 100 milésimas por detrás, y cada vez me le acerco bastante allí a la cola, y ya puedo ahora sí ver en detalle el coche, y si todo sale bien, muy pronto voy a meterme en la estela, en el rebufo, para conseguir un plus de velocidad
Mira qué belleza, ¿eh? Como el difusor trasero del Corvette lanza el agua, el excedente de agua que desprenden las gomas con muy buena efectividad. La verdad es que es un coche estupendo. Aparte, estéticamente me fascina, ¿eh? El Corvette siempre, la verdad es que a nivel estético es muy vistoso el coche, ¿eh? Es el Ferrari americano. Así que bueno, señores, ahora sí, porque estamos muy cerca del Mercedes AMG que está batallando. También con el coche se le desliza muchísimo en la salida de las curvas y esa es la ventaja que estamos consiguiendo. Está teniendo muchísimos problemas el corredor UQ para sostener el ritmo. Puede que el AMG sea muchísimo más competitivo en seco. A lo mejor en lluvia no es tan favorable. Ha sido muy pocas las carreras que he tenido la oportunidad de correr con el AMG. La verdad es que no lo he disfrutado tanto, pero sí sé que es un coche también muy competitivo, también muy popular. Así que nuevamente entramos allí. ¡Uy! Me salí del asfalto porque no logré controlar la salida del embudo y me dan una penalización de 1,5 segundos. Ahora, cuando solo quedan 2 vueltas y fracción para concluir, tengo que ocuparme ya no solo de adelantar a UQ, sino que luego que lo adelante necesito una ventaja superior al tiempo de penalización para que el compañero no me vaya a arrebatar la segunda posición si es que logro avanzar, si es que logro adelantarle. Así que bueno, señores, vamos a ver qué podemos hacer a continuación. Las condiciones de la carrera de momento permanecen estáticas, pero le estoy asomando la trompa por fin a Q. Lo pongo a sudar y entramos en esa curva, los dos nos deslizamos poniendo ruedas fuera del asfalto ahí por encima del piano. UQ, que está haciendo todo lo posible por defender la posición y mantiene una trazada lo más efectiva posible. Me parece que lo está haciendo bastante bien. De hecho, saca ahí una goma fuera, monta las gomas en el piano, pero conserva la dirección para que el coche no se le vaya a derrapar. Aquí ya se está perdiendo un poquito de adherencia. En cualquier momento, ya cuando estemos por concluir, se va a sentir un poco la degradación de las gomas, ¿eh? Eso también va a influir en el ritmo de la carrera. Así que nuevamente entramos en la recta de las emociones. Entramos, upa. UQ se le deslizó el coche. No pudo controlar la salida allí luego del embudo. Y nos abrió la ventana para poder adelantarle sin resistencia. Ahora mi trabajo consiste en conseguir un ritmo de carrera muchísimo más favorable para tener una ventaja superior a 1,5 segundos, porque de lo contrario me puedo despedir de la segunda plaza de la parrilla. Ya estamos en la penúltima vuelta aquí en Mid Ohio y parece que está mermando un poco el agua. Sin embargo, aún se observa el splash en el difusor trasero de la parte inferior del coche, lo que significa que todavía hay muchísima agua en el circuito. Si se seca un poco más, también se va a poner un poco más rápido el coche, pero la degradación de las gomas van a irse al suelo rápidamente, ¿eh? Así que vamos a ver, ya lo que queda es muy poco para concluir. Yo espero que las condiciones climáticas se sostengan. Necesito que las gomas permanezcan mojadas para que la temperatura no se vaya a ir por las nubes y no se vayan a consumir ya, para no sufrir en la última vuelta, ya en las últimas curvas, que es donde siempre se pone dramático. Así que bueno, señores, de momento estoy consiguiendo una ventaja de más de 2 segundos 600 milésimas en relación al Mercedes AMG y cruzo la línea de meta ya rumbo a la última vuelta del circuito, y el compañero líder de la carrera tiene una ventaja impresionante de 9 segundos 100 milésimas. Acabo de descontar 145 milésimas a mi vuelta anterior, por cierto. Hasta ahora mi mejor tiempo de vuelta con este Corvette es 1 minuto 29 982. Vamos a ver si puedo descontar algo más. Aquí estoy descontando más de medio segundo a la vuelta anterior. Eso quiere decir que tengo ahora muchísima más ventaja en relación al Mercedes, que se mantiene fijo a 4 segundos 200 milésimas por detrás. Y sí, señores, parece que las condiciones han mejorado un poco, se siente mejor el coche, parece que tiene un poco más de adherencia. También es cierto que cuando ya tienes varias vueltas recorriendo el circuito, te acostumbras mucho al ritmo y al comportamiento del Corvette, y eso hace que también te vayas sintiendo cada vez más cómodo, más confiado
y puedas tener también un ritmo de carrera cada vez más competitivo, más audaz. Así que bueno, señores, ya estamos por concluir la carrera. Ya lo que quedan son 2 curvas, o mejor dicho, 3 curvas. Esta, la siguiente que es cerrada, y afortunadamente las gomas han soportado bastante bien. Eso quiere decir que mi configuración en los reglajes presenta una buena administración de las gomas. Así que bueno, señores, salimos victoriosos. No nos llevamos la victoria de la carrera, pero sí quedamos muy bien posicionados, escalando 3 posiciones con un tiempo de vuelta de 1:28.738 milésimas. Estaba girando muy cerca del Lambo Huracán, que fue el ganador X Sátiro. Aplaudimos. La verdad es que fue una carrera bastante muy tranquila y muy efectiva, muy suave. Así que es un bonito podio. Mira nada más, el Lambo Huracán, el AMG y nuestro Corvette C8. Ya les voy a explicar a continuación cuáles son los reglajes, cuáles son los ajustes que yo utilizo. A ver si los puedes poner allí a prueba y si te favorecen en las carreras. Ok, ahora en cuanto a los valores de tuneo del Corvette C8, ya sabes que en esta clase nosotros no podemos instalar piezas de rendimiento, ¿ok? Es una clase que procura que todos los coches estén que tengan un desempeño similar para poder participar. Así que lo único que podemos hacer son los ajustes pertinentes de dichas piezas en los valores de tuneo. Entonces, en la presión de las llantas o de las gomas, ya sabes, 2.1 en la parte delantera y 2 puntos en la parte trasera. Si no te salen los mismos valores, copia la escala que ves en pantalla para que consigas adherencia suficiente, sobre todo en la cola. La parte de atrás, en la presión de las gomas traseras, más reducida para que se comuniquen mejor con el asfalto. En la relación de las marchas, copia exactamente lo que ves en pantalla para conseguir una curva ascendente de aceleración razonable y que el coche se comporte bien en la entrada y salida de dichas curvas. 4.45 en la transmisión final. Si puedes notar allí, está más inclinado a la aceleración que a la velocidad. ¿Ok? De ahí en adelante copia y edita cada una de las marchas para que te quede exactamente igual a lo que ves en la relación allí en el diagrama. En la alineación, menos 2 grados en la parte delantera, menos 1.5 en la parte posterior. Coloca 1 grado positivo en la alineación y menos 3 grados en la parte de atrás. Y sube el ángulo de la rueda delantera a 5.2 grados. En la parte de las barras estabilizadoras, copia allí lo que ves, la escala. La barra delantera más rígida que la posterior, ligeramente, no mucho. En los muelles, teniendo relación con las barras estabilizadoras, los muelles delanteros también un poco más rígidos que la parte posterior. Copia ahí exactamente la escala que ves en pantalla. Y el centro de gravedad lo llevas al suelo, ¿ok? Al máximo, para que no se desprenda del asfalto, no salga volando rumbo a la luna. El amortiguador delantero a 4 puntos de suavidad y 5.5 en la rigidez del rebote, la parte posterior, 3.3 la rigidez de la expansión y 5.3 la parte de atrás. En la geometría coloca 3 puntos positivos, es decir, en alto, y menos 1 en la parte posterior. Y 24.8% en el antihundimiento delantero y el antiaplastamiento trasero lo dejas como está. En la aerodinámica, ponle mucha carga aerodinámica en la trompa para ayudarlo a girar y coloca algo similar en el alerón trasero. Copia ahí la escala que ves en pantalla. En la parte de frenado, coloca 48% de equilibrio en la frenada y presión entre un 81 y 120%. Esa es la escala que yo recomiendo. Tienes que jugar allí con esa presión para ver cuál es la que más te convenga. En el diferencial, 75% de aceleración y un 35% de desaceleración. Con eso, nuestro Corvette C8 está listo para la acción y espero que le pueda sacar muchas victorias muy pronto. Todavía tiene mucho que ofrecer.